Bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar un nuevo curso de Historia Política Contemporánea. En este caso son ya 20 las ediciones que se han celebrado desde que este curso se iniciara, en unos momentos en los que empezaba a funcionar la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Permítame, antes de darle la palabra a la ponente de ahora y de presentarla, de recordar lo que suponen estos cursos. No es frecuente encontrar en el conjunto de las actividades similares a estas en España, no ya en Canarias, una actividad que se haya mantenido en el tiempo durante tanto tiempo y que haya sido una actividad que cada año, por estas fechas, en conmemoración de la figura que preside la actual Casa Museo en Telde, Fernando León y Castillo, se celebre en España, como digo, un punto de encuentro profesional de historiografía relacionado con la historia política contemporánea. Han sido muchos años, muchas ediciones, y han pasado por aquí profesionales de gran nivel, como va a ocurrir en este curso, en esta nueva edición. Y esto ha sido posible primero porque el Cabildo de Gran Canaria ha mantenido durante muchas décadas unas instituciones culturales que se han ido afianzando, han creído que estas actividades tenían sentido, e independientemente de los diferentes grupos políticos que han gobernado el Cabildo, estas actividades se han mantenido sin solución de continuidad. Y así es, esta y otras actividades, como las que se celebrará a final de este mes en la Casa de Colón, el Coloquio de Historia Canaria Americana, que se iniciara en el año 1976, nada menos, también mantienen esta línea de continuidad, que es lo que en definitiva distingue lo que es una actividad planteada, una iniciativa planteada para un momento determinado, con algo que está consolidado y que por tanto, a medida que va transcurriendo el tiempo, puede irse valorando el calado que va teniendo. Hasta ahora, al menos, estos cursos se han llenado siempre de un público constituido fundamentalmente por estudiantes, constituido también por profesionales, por profesores fundamentalmente de distintos niveles de enseñanza, y por un público interesado en general que han cubierto las correspondientes plazas. Esto, insisto, ha sido posible por el mantenimiento que de esto hace el Cabildo Insular, y yo quiero agradecérselo. Aquí está el director de Cultura y quiero que lo transmita así a quien hoy rige la Consejería de Cultura. Y en segundo lugar, porque en esta casa ha habido también un muy buen equipo durante todos estos años, primero bajo la dirección del antiguo director, de Antonio María González Padrón, y ahora bajo la dirección de Fran González también, ¿no?, que mantienen, por supuesto, con todo interés el que esto no se pierda, ¿no? Esta misma edición es resultado de un trabajo planteado desde hace ya bastantes meses, y que, a iniciativa lógicamente del director, de Fran González, y con la colaboración inestimable de su personal, de sus funcionarios de aquí, de don Juan Ismael, Antonio, etcétera, pues han podido ir sorteando las dificultades que todos tenemos para sacar esto adelante. Por tanto, mi gratitud al Cabildo y por supuesto también al personal y a la dirección de la Casa Museo León y Castillo. También quiero recordarles la importancia de la figura de León y Castillo, que no puede ser dejada de mano como persona relevante en las páginas que se escribieron en la historia española entre finales del siglo XIX y los comienzos del XX, y particularmente en la política internacional. Este curso, cuando planteamos a qué íbamos a dedicar esta edición, evidentemente teníamos que conectarlo con la realidad que atravesamos, intentando ofrecer una mirada útil. Me preguntaba una periodista esta mañana cuál era un poco la motivación del curso, y efectivamente se nos ocurrió que estamos todos deseando olvidar los avatares de lo que nos ha tocado vivir en este tiempo, esta pandemia. Estamos todos deseando que esto pase cuanto antes. Es más, cuando hemos visto algún rayo de esperanza que parece que todo aflojaba en forma de desescalada, nos hemos olvidado rápidamente. Y las consecuencias de eso, si son humanas, y en ese sentido ciertamente son comprensibles, pueden ser extraordinariamente peligrosas, porque estos fenómenos nos van a acompañar como nos han acompañado siempre a lo largo de la historia humana durante muchos siglos. Y digo peligrosas porque ya hemos visto lo que ha ocurrido, ahora mismo lo hemos experimentado,
de una etapa a otra, de una fase a otra de esta misma epidemia, ¿no? Cuando se pierde la memoria, pues lógicamente pueden ocurrir estas cosas, aunque insisto, es humano que estemos todos deseando que pase de largo esto ya cuanto antes y olvidar estas circunstancias tan tremendas. Pero el intentar analizar la experiencia anterior, la experiencia del recorrido de otras realidades, de otros territorios, nos pareció que era motivación suficiente para que no se perdiera lo sustancial de esa memoria y hacerlo además con rigor, hacer con rigor una aproximación a lo que hoy nos ocurre desde este, vamos a llamarle, repaso, recuerdo de lo que ha ido aconteciendo en otros momentos y en otros lugares también, e incluso en nuestra propia tierra, en nuestra propia isla. Este sería, digamos, un motivo central. Indudablemente el segundo gran elemento ha sido el poder abordar una faceta de este fenómeno epidémico, no tanto, no solo desde el punto de vista de lo que implican en el terreno propiamente de la salud humana, sino sobre todo de todo el despliegue de consecuencias que provoca una circunstancia de este tipo en todos los órdenes. Y hemos escogido algunas de ellos. Por ejemplo, hemos planteado el tema que hoy da inicio, inaugura el curso, que es el que nos ofrecerá la profesora Josefina Domínguez, que es el vinculado a la movilidad en una doble dirección. La movilidad hace posible la expansión de una epidemia de estas características, pero también la epidemia genera como consecuencia fundamental la movilidad humana en forma de migración. Y para empezar, nada menos que tenemos a una auténtica experta en movimientos migratorios y en movimientos de movilidad. Una persona que ha sido decana de la Facultad de Geografía e Historia, que ha compartido con todos nosotros el nacimiento de aquella facultad y es una persona entregada a su tarea de investigación y de docencia, la catedrática Josefina Domínguez Mujica, que ha sido a su vez presidenta de la Unión de Geógrafos Internacional, con lo cual tenemos una figura de primer orden, porque además, insisto, es una de las mejores especialistas que tenemos en Canarias sobre el tema de la movilidad humana. Compartimos hoy docencia en la facultad y creo que es toda una garantía para poder afrontar este tema desde aquí. Lo hemos también planteado desde otros puntos de vista, como ocurrirá en los 2 días que continúan a este del curso. Por ejemplo, el impacto que tiene a nivel demográfico sobre un elemento tan importante como es el crecimiento o el decrecimiento de la población históricamente hablando, ¿no? Pensemos que en el caso de Canarias, otros momentos epidémicos tuvieron un impacto terrorífico sobre la realidad poblacional. La epidemia de 1851, que se cebó de forma extraordinaria en aquel verano de ese año del siglo XIX, mediados del XIX, en esta isla, se llevó por delante a cerca del 20% de los habitantes de la ciudad y sobre todo generó un sesgo demográfico que costó pues prácticamente 2 décadas recuperar la población inicial, ¿no? También se abordará esto desde el punto de vista propiamente de la historia de la medicina y el impacto que estas epidemias en Canarias generaron desde el punto de vista propiamente sanitario. Lo hará la profesora de Historia de la Medicina María José Betancor. Lo de mañana efectivamente lo abordará el catedrático de Historia Económica de la Universidad de La Laguna, Antonio Macías, y tratará también esta especialista en Historia de la Medicina de poner en paralelo no solo el fenómeno epidémico histórico de Canarias, sino las consecuencias que en el ámbito institucional y político desataron estas epidemias. Algunas serán reveladoras. Y luego culminará el ciclo, el próximo viernes, la catedrática también de Economía Aplicada, Beatriz González López Valcárcel, que en estos momentos no solo es, por su profesión, una experta muy sólida en materia de economía de la salud, sino que está asesorando tanto al gobierno de España como al gobierno de Canarias en estas circunstancias como experta, consultora. No lo hace exclusivamente en España, lo hace también para otros países. Por tanto, creo que es un curso que nos puede ayudar a contemplar desde el plano historiográfico, político, económico, geográfico, etcétera, las distintas variantes que un fenómeno de este tipo, en definitiva, desde todas las ciencias sociales, tiene. Bueno, he abordado un poco el motivo y el contenido del curso y los propósitos que nos movían. Yo confío en que efectivamente pueda ser así. Recuerdo un texto que se me grabó hace mucho tiempo
de Marco Aurelio, del emperador Marco Aurelio, cuando le sucedió en su época un periodo pandémico tremendo, posiblemente de una epidemia de viruela, que se lo llevó a él por delante también, cuando nos describía aquel fenómeno. Y de alguna manera nos recuerda aquella experiencia, no fue la única en la historia, pero estamos hablando del siglo II después de Cristo, una época de formidable esplendor del Imperio Romano. Aquel fenómeno epidémico tuvo un carácter global, tanto por la extensión geográfica del alcance de la epidemia, desde Persia, el actual Irán, hasta cerca de Centro Europa, incluso hasta cerca de Francia, hasta el Rin. Por tanto, una epidemia enorme cuyas formas de contagio, bueno, pues se discuten. También se discute si efectivamente tuvo su origen en Irán, en el actual Irak, con las tropas romanas, con las legiones romanas que iban, o bien se originó en Egipto. Teorías hubo a lo largo de los tiempos en ambas cuestiones, pero lo que me interesa destacar fue que se trataba de una experiencia de epidemia global por el alcance geográfico y su extensión y la enorme movilidad que tuvo, y en segundo lugar por el alcance que tuvo esta epidemia desde el punto de vista del impacto sobre la demografía, la cantidad de millones de personas que se llevó por delante, sobre la economía, sobre la propia entidad del Imperio Romano, que insisto, estaba en aquellos momentos en una época de considerable esplendor, la auténtica edad de oro del imperio, y en general sobre todos los demás aspectos de la vida humana. El médico Galeno, al que da nombre lógicamente buena parte de la denominación de nuestra clase médica, vivió y experimentó aquella propia epidemia, ¿no? Y fue un poco el que nos permitió conocer cuáles eran los signos, las características que desarrollaba esta enfermedad, y que nos permiten hoy deducir que se trataba de una viruela, más que de cualquier otro tipo de fenómeno de epidemia, más que un cólera o que una fiebre tifoidea, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la mirada hacia atrás lo que nos está contando es cómo abordaron aquellas personas aquella historia, cómo se enfrentaron a ellas. Me da igual que sea esta epidemia o que la peste negra del siglo XIV, o más adelante lo que ocurrió a principios del siglo XX con aquella gripe de 1918. Les recuerdo que el nombre de gripe española es impropio y se debió, aunque posiblemente procedió de las propias tropas norteamericanas que vinieron a la Primera Guerra Mundial, y si se le colocó el nombre de española es porque en otros países donde estaba esta epidemia presente se ocultaba el poder divulgar el fenómeno, y sin embargo, al ser España un país neutral en la guerra, la divulgación era clara, y en gran medida esto luego pues le permitió a mucha gente definirla como gripe de España, pero porque sencillamente aquí se podía hablar de la gripe y en otros lados no. ¿Les suenan estos fenómenos de poder hablar de una manera certera, concienzuda, científica, abierta, transparente, y de intentar ocultar el fenómeno? En nuestros días también ocurre lo mismo. Por tanto, todos estos son aspectos que evidentemente suscitan el que se organice un curso de estas características y el interés del mismo. Y por lo tanto, bueno, con esto justifico un poco la motivación del curso de este año. Confío y espero que pueda ser del agrado de todos ustedes, lo evaluarán evidentemente, y le dejo la palabra a Josefina Domínguez. Nada más. Muy bien, muchas gracias José Miguel, muchísimas gracias por esas palabras que probablemente no son tan merecidas, y también quiero agradecer lógicamente la iniciativa de desarrollar, mantener, promocionar y llevar a cabo este tipo de cursos en el seno de esta Casa Museo y en general por parte del Cabildo de Gran Canaria, entidad con la que colaboro también, al igual que José Miguel Pérez, en los coloquios de historia canario-americana, en su comisión científica, y por tanto ya esa vinculación de tanto tiempo, de tantos años de colaboración, creo que es lo que finalmente hace que miren hacia mí y me inviten en este tipo de actos, y bueno, yo estoy muy agradecida por ese tipo de invitación.
Como dijo José Miguel hace un momentito, yo llevo mucho tiempo trabajando cuestiones relativas a la movilidad, que es un término que me gusta utilizar a diferencia del término de migraciones, porque es un término más amplio y que hace referencia lógicamente a procesos de movimiento que se dan por parte de la población mundial desde todo tipo de perspectivas, desde perspectivas geográficas, perspectivas sociales, etc. Luego me voy a referir con más atención a ello. Cuando José Miguel me propuso el participar en este ciclo, yo pensé que era un buen momento para reflexionar sobre la movilidad en tiempos de pandemia, porque desde hace una serie de años venimos interpretando los procesos de movilidad que se están produciendo, diríamos que desde la década de los años 90 del siglo XX hasta nuestros días, en el contexto de lo que llamamos la globalización. Por tanto, realmente la ponencia que yo voy a desarrollar tendríamos que considerar que tiene tres pilares fundamentales. Por una parte, todo lo que se refiere a la globalización; por otra parte, todo lo que se refiere a la movilidad; y por otra parte, lo que se refiere a la pandemia. Y realmente mi intención es vincular esas tres dimensiones, globalización, movilidad y pandemia, para que finalmente pueda yo esbozar un escenario de lo que es nuestro mundo, el mundo donde nos desenvolvemos y en el que se ha producido un fenómeno que ha representado una especie de disrupción o interrupción de los procesos de movilidad que venían acompañando a la globalización económica. Pues bien, por ello voy a dedicar unas primeras diapositivas a hablar de globalización, luego voy a hablar brevemente también de la movilidad, luego voy a hablar brevemente de la pandemia y finalmente voy a reflexionar sobre la imbricación, sobre la relación estrecha entre estos tres conceptos. En primer lugar, unas reflexiones someras en relación al concepto de globalización. En su sentido más genuino, debemos identificar por globalización una fase de una evolución capitalista, que es la del capitalismo tardío y posindustrial, que ha tenido lugar aproximadamente desde la década de los años 80-90 del siglo XX, con no más de 20-30 años de antigüedad. Ese concepto empezaron precisamente a utilizarlo algunos economistas de algunas escuelas de negocio norteamericanas de Estados Unidos y empezaron a utilizarlo en sus documentos, en sus trabajos, a partir aproximadamente de la década de los años 80. Y en ese tipo de reflexiones, cuando se empieza a usar este término, se insiste mucho en que se trata de una etapa en la que se transforma el anterior sistema de producción de carácter capitalista, pero de la primera, del segundo momento del capitalismo internacional, lo que llamamos el capitalismo fordista, de un contexto que se caracteriza por un contexto de producción en masa, a un sistema distinto con un procedimiento de producción flexible, en el cual, para que ustedes se hagan una idea muy sencilla de lo que yo pretendo explicar, diríamos que las empresas dirigen su perspectiva al mundo mundial. Por eso esa ilustración con una pieza de un puzzle en la que lo que intento es utilizar la metáfora de cómo desenvuelvo yo mi negocio desde una perspectiva global, con una bifurcación o con una diversificación de los centros productivos en función de las estrategias de negocio. De tal manera que ese tipo de decisiones que toman las empresas hacen que los centros de producción se trasladen a determinados países a la búsqueda del mayor beneficio que pueda representar el empleo de una mano de obra barata, que los procedimientos de logística y estratégicos y de diseño estén en otro tipo de países, en otro tipo de sedes, y que finalmente la distribución de los productos se haga por otra serie de canales, alcanzando prácticamente la globalidad de los países de la Tierra. Este tipo de estrategias de deslocalización, de diversificación productiva, de flexibilización, han ido acompañados, lógicamente, de una revolución tecnológica sin precedentes, con una renovación muy grande que ha representado la información para esas estrategias competitivas de la empresa,
y que se han venido acompañando normalmente de una serie de decisiones de carácter político encaminadas a no frenar ese tipo de procesos expansivos por parte de las empresas, con la excepción de algunas etapas y de algunas iniciativas de renacionalización, como podríamos considerar la etapa Trump en los últimos años. Por tanto, la utilización de ese conjunto de técnicas y procedimientos que van a permitir una reducción del espacio y del tiempo y hacer más próximo el espacio y el tiempo, y que van a favorecer la intensidad de los intercambios comerciales, de los intercambios de bienes, de los intercambios de información, de la comunicación, etcétera, son las que podrían definir ese concepto de globalización. En ese contexto de carácter económico, fundamentalmente, un factor decisivo ha sido lo que podríamos definir como el concepto de flujo, porque frente a un mundo sólido, los flujos se han ido erigiendo desde ese momento de finales del siglo XX hasta nuestros días como una herramienta fundamental. Flujos de bienes, flujos de servicios, flujos de financiación y, sobre todo, flujos de información. Por eso, los flujos de datos, la información ha circulado a una velocidad inaudita que no podíamos imaginarla hasta hace aproximadamente 30 años. Internet ha revolucionado el mundo y, lógicamente, eso ha hecho que ese tráfico transfronterizo, ese tráfico que no se limita a un espacio geográfico determinado, pueda haber alcanzado ritmos de incremento del orden de 1800%. Por otra parte, el propio mundo, a partir de esos flujos, se ha ido transformando de manera que se han ido formando, por ejemplo, bienes y servicios digitales, como pueden ser en el sector del entretenimiento, que han hecho que ya con la pandemia los cines prácticamente tengan que echar el cierre y se convierta todo el tipo de servicios de carácter digital de recreación en un servicio fundamentalmente virtual. Por otra parte, incluso el tipo de circulación de servicios y de bienes se va a calcular, se va a visualizar, se va a estimar a partir de lo que se llaman envoltorios digitales, es decir, de dispositivos de funcionamiento que permiten identificar flujos físicos. La geolocalización de los teléfonos móviles y la información que ello proporciona se han convertido en otra herramienta fundamental que ha crecido espectacularmente y que está modificando la información sobre los flujos físicos de mercancías, de personas, etcétera, etcétera. Y finalmente también tenemos cómo los hábitos de consumo se han modificado en ese contexto en función de esas plataformas digitales, de esas compras online, a partir de plataformas como eBay, como Alibaba y como muchísimas más. De manera que ese tipo de negocios están promocionándose hasta el punto de que me decía una chica un día en un comercio de ropa que habían vendido mucho más online los días inmediatos a la pandemia, cuando empezaron a flexibilizarse las medidas y abrieron sus puertas, seguían vendiendo mucho más online y la gente solo se acercaba al establecimiento a recoger los pedidos físicamente, porque toda la gestión se hacía precisamente por esos procedimientos. Por tanto, con ese contexto económico de la globalización que yo señalaba antes, los flujos se han convertido en la vía, diríamos, de acercar ese espacio-mundo desde una perspectiva temporal y espacial, porque esos flujos crecen mucho más rápido que los flujos que históricamente movían las migraciones internacionales, como eran los flujos de mano de obra, los flujos de negocio, el capital, o los flujos de mercancías y de materias primas, los flujos de recursos. Bien, eso de iniciar mi exposición con la globalización, pasar a continuación a defender el mundo de flujos en que hemos estado viviendo, nos lleva a centrarnos en el concepto de movilidad y en esa perspectiva más amplia que la de migraciones, que es el concepto de movilidad humana.
se erige esa movilidad en un mecanismo constitutivo de las transformaciones sociales y económicas del mundo actual, puesto que no solamente hemos de pensar en migraciones convencionales parecidas a las históricas, sino además de otras muchas pautas de desplazamiento que están vinculadas al ocio, que están vinculadas al turismo. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto incremento de los flujos turísticos en el mundo como hasta el momento previo a la pandemia. Por tanto, nuevas pautas de ocio, nuevas pautas de la práctica turística que han hecho que cambie el panorama de la movilidad y que no solo se trate de la movilidad por razones de trabajo, que ya hablaremos de ellas porque también se han diversificado enormemente, sino también por otras muchas pautas que han llevado a un incremento de esa movilidad humana. Entre otros factores, la globalización ha contribuido a que cualquier país pueda ser destino de cualquier persona, de cualquier migrante, y al mismo tiempo que en cualquier país de la Tierra encontremos migrantes de todos los orígenes. En los últimos 30 años de nuestra historia, por ejemplo en Canarias, podíamos asistir un poco, no estupefactos, pero sí con curiosidad, al hecho de que en determinados colegios pudiera haber niños de más de 50 y 60 nacionalidades distintas. Y ese es un hecho insólito, no era común en el pasado. Podía haber, lógicamente, migrantes de determinados orígenes, desde los arabandinos o desde los hindúes o desde, yo qué sé, los japoneses, los coreanos que vinieron de la mano de las flotas pesqueras de esos países, los soviéticos en su momento. Bueno, podía haber de muchas procedencias, pero con la diversidad de procedencias que nos lo hemos encontrado en los últimos años, desde luego que no. Por otra parte, también es verdad que se han incrementado muchísimo los desplazamientos a corto plazo, no solamente a grandes distancias, sino que además con el turismo de cruceros, por ejemplo, la gente cada vez de sectores económicos menos adinerados, por decirlo de alguna manera, han podido acceder a paquetes de viajes y prácticamente el fenómeno turístico ha alcanzado a una gran parte de la población mundial, o al menos los países de un mayor nivel de desarrollo. Por tanto, la intensidad del desplazamiento ha sido otra constante que ha acompañado a la movilidad en estos últimos años. Otra de las características distintivas de esta movilidad es la que antes mencionaba, la de la diversificación, la de la difícil catalogación, la de la difícil tipología que tendríamos que establecer para hablar de los flujos, incluso de los flujos migratorios con excepción, es decir, refugiados, asilados, desplazados, que todos son categorías distintas establecidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, por ejemplo, y que definen perfiles distintos de personas en el conjunto de los países de la Tierra, mano de obra escasamente cualificada, la que históricamente fue la que mayoritariamente protagonizaba los procesos migratorios, pero también trabajadores cualificados. La emigración de jóvenes cualificados españoles con la crisis económica tan profunda que vivimos a partir de 2008-2009 y fundamentalmente en los años 13 y 14 del siglo XXI, es decir, anteayer, en función de las dificultades de promoción profesional de esos jóvenes cualificados y de cómo masivamente pensaban, bueno, pues voy a trabajar en el Reino Unido, voy a trabajar en Alemania, voy a trabajar en Francia, que se convirtieron fundamentalmente en los países de atracción inmigratoria para nuestros jóvenes hace unos años. Pues bueno, ponen de manifiesto que también no solamente la mano de obra escasamente cualificada, sino también la muy cualificada emigra. Pero es que además la movilidad estudiantil se ha incrementado espectacularmente. Ha contribuido, lógicamente, el programa Erasmus en el caso de Europa, pero en otros ámbitos de la Tierra el número de chinos estudiando en el Reino Unido es espectacular. Cada año mayor su número, por ejemplo. Eso quiere decir que evidentemente la migración de estudiantes, que no se puede definir exactamente como migración, sino como movilidad, porque no son periodos para
establecer una residencia definitiva. Algunas veces es una primera residencia que después da a largo plazo el resultado de ser definitiva, pero no necesariamente siempre es con el propósito de afincarse en otro país. Puede ser un preámbulo para una migración laboral, pero puede no serlo. Pero en cualquier caso se ha multiplicado la migración estudiantil. La migración de empresarios y directivos, que con el proceso de globalización, lógicamente, si se construye el AVE La Meca, si se construye el Canal de Panamá y lo hacen empresas españolas, esas empresas españolas trasladan a sus ingenieros, trasladan a sus arquitectos, trasladan a su staff directivo, lógicamente para involucrarlos en esa expansión del negocio, en esa externalización del capital que hemos asistido a ella fundamentalmente en los años de la crisis económica en España. Pero también migrantes temporales. A nadie se le oculta la importancia, cuánto se habló de las migrantes temporeras marroquíes que trabajaban en la recolección de la fresa y otros frutos rojos en el momento de la pandemia, por ejemplo, porque también los migrantes temporales tienen un peso importantísimo, ya que sus tareas no las hacen otros trabajadores autóctonos y por tanto ese tipo de movilidad se acrecienta también en nuestros días. Por otra parte, reemigrante, es decir, yo voy a este lugar, pero mi intención no es llegar allí, sino desde allí utilizar aquello como una plataforma o como un trampolín para seguir mi proceso migratorio. O los retornados, bueno, en un momento dado las cosas no están bien aquí, yo he reunido un poco de capital, me vuelvo, monto un negocio, un perfil que fue muy frecuente en los años de la crisis, sobre todo en la población latinoamericana que había llegado a España y que en buena medida retornó a sus países de origen. Gente con permiso de residencia y de trabajo que se mueve legalmente, pero también migrantes irregulares. Por tanto, una diversificación de procesos de movilidad que ha acompañado este nuevo escenario de la economía mundial hasta anteayer. Por otra parte, hay otra idea, la de la aceleración de los flujos, se han intensificado, ya me refería a ello, y otra idea también muy importante, la de que los flujos de población en los últimos años se han ido feminizando. Históricamente la mujer era acompañante del marido o era hija del migrante, pero no era protagonista de los procesos migratorios. Y en los últimos 20 o 30 años se ha incrementado la movilidad de mujeres a iniciativa propia, siendo muchas de ellas las jefas de hogar que han tirado luego de sus familias, de sus familiares, de su marido, de sus hijos, hacia procesos de reagrupación familiar en los países de destino, lo cual ha implicado un cierto empoderamiento femenino también en muchos de los procesos migratorios. Se vio muy bien en el caso de España en los años de expansión económica, en el caso de las mujeres latinoamericanas. Bueno, y finalmente, la intensidad que ha adquirido, esto es lo que se refleja en la última idea, la conexión, la conectividad, el hecho de que empiecen a proliferar fenómenos transnacionales. Es decir, yo soy de un lugar, pero vivo en el otro y estoy a medio. Eso ha implicado una riqueza enorme desde un punto de vista cultural y ha implicado formas de relación nuevas a las que también ha contribuido, lógicamente, la revolución de las tecnologías de la comunicación y de la información, porque eso ha implicado una mayor hibridación, un mayor mestizaje, un ser de un lugar y ser de otro al mismo tiempo, que en ocasiones puede generar también conflictos porque se puede ser de un lugar y no del otro y no sentirse en ningún lugar como propio del lugar, pero evidentemente ha dado lugar esa situación a redes transnacionales, a fenómenos de hibridación, a fenómenos de pautas de lo que llamamos muchas veces in between, es decir, estar en medio, estar y participar de dos lugares al mismo tiempo. Bien, si este era el panorama de la movilidad, esto lo determina o lo ilustran algunas de estas diapositivas. Por ejemplo, para que se hagan una idea, en el año 2019 la Organización Internacional de las Migraciones estimaba que había en el mundo unos 258 millones de migrantes internacionales.
Es decir, de personas que vivían en un país habiendo nacido en otro país distinto, de los cuales, fíjense, que hay muchísimos que son niños, ahí hay refugiados registrados. Los refugiados han disminuido un poquito, llegaron a ser muchos más cuando el conflicto en momentos más álgidos de Siria, y creo que alcanzaron casi la cifra de 40 millones los refugiados en el mundo. Hoy ha bajado a 25 y pico millones. Pero bueno, por ejemplo, del total de migrantes, aproximadamente la mitad son mujeres. Tienen también aquí ustedes información acerca de los migrantes que son trabajadores de ese colectivo global, 150 millones de esos 258 millones, etc. Es una primera imagen simplemente para que veamos con datos la información que yo pretendo que ilustre las ideas que antes les mencionaba. En el programa Erasmus, por ejemplo, la última información que conseguí es del año 2018 y tienen ahí una cifra de más de 850.000 jóvenes acogidos al programa Erasmus, moviéndose exclusivamente en Europa, porque luego están los programas Erasmus Mundi y, bueno, no están aquí recogidos. Pero evidentemente eso da una idea de la intensidad de los desplazamientos de los jóvenes y de la importancia que eso tiene, por ejemplo, en el fundamento de la construcción de un proyecto europeo cada vez más sólido, por un mayor conocimiento de las sociedades a las que se mueven esos jóvenes desde España, desde Francia, desde Italia, desde Bélgica, desde Chequia, desde Polonia, desde los países europeos. Y bueno, en el caso del turismo, porque yo no puse cifras mundiales, sino solo las cifras del turismo nacional, del turismo en España, las llegadas internacionales de turistas que alcanzaron más de 83 millones en el año 2019, lo cual es una cifra espectacular. Bueno, en el caso de Canarias tuvimos aproximadamente unos 16 millones de turistas el año pasado, por tanto, entre turistas internacionales y nacionales estamos hablando de cifras espectaculares que, si las comparamos con 10, 20, 30 años atrás, se distancian espectacularmente de manera definitiva. Es decir, que hasta anteayer, hasta principios de este siglo hasta principios de este año 2020, este es el panorama de la intensidad de la movilidad. En cuanto a las consecuencias, ya he mencionado algunas, pero aquí intenté poner algunas y poner también una diapositiva a la izquierda de la relación que guarda la movilidad con los objetivos de desarrollo sostenible, por qué apuesta Naciones Unidas por los ejes de acción en materia de movilidad, migraciones, facilitar la migración segura, ordenada y regular, proteger derechos humanos de los migrantes, abordar también situaciones que se producen sin haberlas esperado, de un ciclón, de un tifón, de una avalancha de nieve, de un desastre natural, de una inundación, de cualquier tipo de fenómeno que con el cambio climático también se han, diríamos que reforzado, fenómenos climáticos aciagos con desastrosas consecuencias y que exigen, lógicamente, la movilización de muchas personas en determinados contextos geográficos y que hay que apoyar con planes de evacuación, con planes de realojamiento, con planes de atención, etcétera. Y finalmente luego también cómo se ha de luchar contra procesos de migración irregular que generalmente, bueno, tristemente lo estamos viendo, solo generan negocio para las mafias que trafican con seres humanos y ponen en peligro la vida de esas personas, además de que no son el mecanismo adecuado para poder utilizar los procesos migratorios como una vía de mejora de las condiciones de vida de la población. Las consecuencias están ahí mencionadas, implican lógicamente muchas consecuencias todos estos procesos migratorios, porque por ejemplo con esos cambios se modifican las pautas de gasto, se reorganizan las inversiones, el impacto que tienen las remesas en los países de emigración, que algunas veces representa la mayor cuota en el Producto Interior Bruto de muchos de los países, yo que sé, es el caso de Filipinas, por ejemplo.
Implicaciones sociales, porque lógicamente tampoco la migración tiene un impacto equitativo, sino que el impacto normalmente es desigual en función de los orígenes de la población, si se producen fenómenos de segregación residencial o no, si se producen fenómenos de guetización o no de la población, el acceso al mercado de la vivienda, cómo puede ser por parte de la población inmigrada, las necesidades de atención que se generan cuando esa población inmigrada ya empieza a envejecer y empieza a demandar también pensiones o ayudas al desempleo en situaciones críticas de la economía. Las implicaciones políticas que exigen nuevas formas de gobernanza, desde la gobernanza local a la gobernanza global, con prevención de actitudes xenófobas, con políticas de integración, con políticas educativas, etcétera. Implicaciones medioambientales también, porque el consumo de productos varía en función de las áreas rurales y urbanas y de las nuevas, diríamos que de los nuevos impactos del transporte, de la generación de residuos. Y finalmente las implicaciones culturales a las que me referí anteriormente cuando hablé de las redes y del transnacionalismo. Pues bien, el tercer pilar, hemos hablado de globalización, hemos hablado de, por otra parte, de movilidad, y vamos a hablar de la pandemia, pero brevemente porque ustedes tendrán ocasión de, con especialistas mucho mejores que yo, asistir en este curso a esas reflexiones sobre la pandemia. Ahí simplemente enfermedad infecciosa que se ha ido extendiendo por casi todo el planeta, que comenzó, como todos sabemos, en el mes de diciembre en la ciudad de Wuhan, en la República Popular China, y que bueno, en el mapa que ustedes pueden ver aquí, que lo descargué anteayer de la página de la Organización Mundial de la Salud, bueno, nos indica que ha habido más de 50 millones de casos confirmados en el mundo hasta anteayer, y que ha habido más de 1,4 millones de defunciones a causa de la pandemia. Por tanto, vamos a intentar relacionar este hecho con la movilidad. Desde luego, con la movilidad, como ya apuntaba antes mi compañero, el profesor y director de este curso, José Miguel Pérez García, evidentemente hay precedentes de cuál ha sido el impacto de una pandemia en la movilidad. Por eso en muchos países y circunstancias muy distintas se adoptó la cuarentena, el confinamiento o el aislamiento, y también se recomendaba el distanciamiento personal, es decir, las medidas que ahora, bueno, estamos asumiendo todos como inevitables. La cuarentena, que significa restringir las actividades o separar a las personas que están enfermas o que pueden estarlo por haber estado expuestas, en este caso a la COVID, para prevenir la propagación de la enfermedad. Y el confinamiento, que significa simplemente aislar, por eso nos hablan los medios de comunicación del confinamiento perimetral, cuando se aísla una zona determinada y se evita que la población de un área determinada salga, o el confinamiento extremo cuando estuvimos confinados en los domicilios, por ejemplo, ¿vale? Y finalmente el distanciamiento personal, que lo están viviendo ustedes aquí, porque están todos separaditos, y además nos están oyendo otros desde sus casas porque no podían caber en este espacio. Por tanto, esas pautas son pautas que nos hemos familiarizado con ellas, pero que tienen antecedentes históricos, como mencionaba antes José Miguel. Por ejemplo, como estrategia preventiva desde el siglo XIV, cuando se aisló la actual ciudad de Dubrovnik, para impedir que los barcos llegaran a ella en un momento dramático del siglo XIV, en que la peste bubónica hacía estragos por toda Europa. Luego eso siguió, se reprodujo en otras situaciones epidémicas, y el acordonamiento naval era la práctica más frecuente, porque lógicamente implicaba que establecer un cordón sanitario con respecto al exterior, pero también en otras ocasiones se establecían cordones sanitarios locales.
y en los fielatos se establecía un cordón sanitario, por ejemplo, cuando la Junta Local de Sanidad de Las Palmas declaró la epidemia de cólera morbo asiático en el año 1851. En ese momento se impedía llegar a los barcos, lo cual generó situaciones dramáticas de barcos con personas infectadas que no recibían atención sanitaria y que murieron en alta mar, fondeados muchas veces porque no se les dejaba atracar, y luego también cordones sanitarios en torno a la ciudad de Las Palmas que se burlaban por la noche, que finalmente al burlarse extendieron la epidemia por todos los rincones de Gran Canaria, incluido de manera también muy dramática el caso de la ciudad de Telde, con controles pues en Ginamar, en Tafira, en Tenoya, es decir, en puntos de la salida de la ciudad. Y finalmente la epidemia también, a la que aludió antes mi compañero José Miguel, la epidemia de gripe, la mal llamada gripe española de 1918, sus rebrotes posteriores, que también los hubo, y que también llevaron a cierre de negocios, en cuarentena, hospitales de campaña, como por ejemplo podemos ver aquí. Es decir, esto es un cuadro de Bruegel el Viejo, del triunfo de la muerte, que recrea situaciones de la pandemia de peste que dejó una memoria colectiva de absoluto desamparo, de absoluta ruina, de absoluta miseria, etc. El lazareto de Gando, construido fundamentalmente a fines del siglo XIX, precisamente en un espacio aislado como antes lo había estado el lazareto en la isleta, y anteriormente aproximadamente donde está el castillo de Mata, como espacios también para aislar a población que podía estar infectada en un momento dado, y una imagen de una especie de hospital de campaña en Kansas, en Estados Unidos, en la situación de la pandemia de la gripe de 1918. Por tanto, son imágenes que nos retrotraen a decisiones que son parecidas, por supuesto. No tiene nada que ver esto con lo que vimos en IFEMA, pero bueno, nos recuerda bastante a ello. Pues bien, con la pandemia y con estas medidas que han supuesto una parálisis, diríamos, para la movilidad, se han producido también transformaciones muy intensas, pero el problema es que aún no tenemos la distancia histórica suficiente para evaluarla. Es decir, yo he aceptado el reto de estar aquí hoy dando esta conferencia, pero poco puedo decirles del futuro. Y poco puedo decirles también, porque todavía no tenemos datos publicados, sobre las consecuencias ni siquiera demográficas. Todavía no hay un acuerdo sobre las cifras de defunciones y todavía no podemos consultar la página del Instituto Nacional de Estadística para saber cuál es el registro de defunciones del año 2020, que ni siquiera hemos terminado, y por tanto cómo se ha comportado el crecimiento demográfico en este último año. Es decir, que han de tener en cuenta que todo lo que voy a comentar ahora son más hipótesis sin confirmar que verdades absolutas, ¿vale? Y soy un poco atrevida, como les digo, para aventurarme en este terreno que es complejo todavía determinar. Bueno, en casi todos los países es cierto que se ha producido un cierre de fronteras exteriores que ha complicado mucho la migración internacional. Ayer me decía una estudiante que estaba de Erasmus en Alemania que fue una odisea poder volver de Alemania, pero todos vimos imágenes de personas que se quedaron atrapadas en países de cualquier lugar del mundo y que tenían muy difícil volver a España cuando se produjo el primer confinamiento. Por tanto, la contracción de la migración internacional ha sido una realidad evidente. Por otra parte, la crisis económica, que también ha implicado una disminución de ingresos de muchos hogares, ha hecho también que mucha gente se haya quedado, de aquellos migrantes, en situaciones de gran precariedad. Cuando veíamos imágenes en Madrid y Barcelona de las llamadas colas del hambre, es decir, las colas que se formaban para acudir a un establecimiento benéfico para que se les entregara algo de comida, si se fijaban bien ustedes, al menos yo así lo vi, esas colas del hambre tenían lugar en barrios donde fundamentalmente se concentraba la población inmigrada, en barrios de menor nivel de renta de las periferias de Madrid, donde se producían esas situaciones de dificultad
que implicaba, lógicamente, la pérdida de empleo en nuestro país. Por otra parte, al mismo tiempo es bastante paradójico porque se ponía de manifiesto la necesidad de mano de obra inmigrante en ciertas actividades. Por ejemplo, en el caso de Alemania, yo recuerdo que se informó de cómo se les facultaba a muchos sirios, médicos, refugiados, a los que no se le había convalidado el título como médico en Alemania, cómo se les habilitó para que pudieran ser empleados por los hospitales en Alemania en tiempos de pandemia. Es decir, que situaciones de inestabilidad con la demanda de mano de obra que requería la atención a ciertas actividades, como es el ámbito sanitario, agilizaron la contratación de mano de obra inmigrada. Y lo mismo sucedió en Estados Unidos. Al mismo tiempo que el discurso de Trump negaba la pandemia y que la pandemia arrasaba en Estados Unidos y se declaraban insuficientes todos los trabajadores del sector sanitario, comprobábamos que el sector sanitario norteamericano descansaba fundamentalmente en mano de obra extranjera. Por otra parte, el último informe de Naciones Unidas contra la droga y contra el delito puso de manifiesto también un hecho que es el que estamos viendo en nuestras fronteras, en las fronteras exteriores de la Unión Europea, el incremento del tráfico de personas y de la migración irregular en esta situación de pandemia tan peculiar. Por tanto, diríamos que la situación de la complejidad a la que antes me referí como innata o derivada de los procesos de globalización se ha vuelto aún más evidente en estos momentos de pandemia. Donde se ha vuelto algunos autores que yo sigo, lógicamente ya tenemos muchos foros de debate, etcétera, etcétera, y me parece bonita la frase donde dice: la sociedad de flujos se ha vuelto sólida, porque se ha producido una contención de la movilidad en grandes ámbitos de la vida cotidiana y también de la economía. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, cómo ha disminuido a lo largo del 2020 los turistas internacionales, las llegadas de turistas internacionales, el aeropuerto JFK de Estados Unidos vacío por completo. Hay ya escuelas de negocio, como reflejan estas dos imágenes que tengo en la parte inferior de la diapositiva, que hablan de nueva movilidad internacional tras la pandemia. Una es una consultora muy potente internacional que es KPMG, otra reunión de debate sobre la pandemia como oportunidad para repensar las migraciones en América Latina. Es decir, que ya hay, diríamos que una atención y un foco muy claro hacia cómo vamos a reordenar nuestra movilidad tras la pandemia. Y aquí es donde yo hago mi contribución, como les decía antes, un tanto atrevida, desde una perspectiva socioeconómica y sociodemográfica. Por una parte, esas relaciones familiares que han quedado cercenadas, limitadas a contactos de círculos muy reducidos de familiares, el ejemplo dramático de los ancianos en establecimientos privados del contacto de sus seres queridos, lo cual ha implicado problemas de demencia o de agravamiento de su sensación de movilidad, problemas psicológicos que agravan luego las patologías físicas, la disminución de relaciones sociales, si es absoluta, pues bueno, relaciones sociales ausentes o reducidos círculos de amistad, con ausencia de fiestas, eventos sociales, eventos numerosos, lógicamente. Me decía el otro día un joven que no sabe cuándo volverá a los conciertos, si va a haber conciertos multitudinarios como los que se desarrollaban. Proyectos migratorios postergados. Bueno, ya me iré a ver si me contrata una empresa internacional en el Reino Unido, pero el año que viene, ahora no es momento de solicitar eso. Es decir, migraciones selectivas que han originado una disminución también de solicitudes de asilo y de permisos de trabajo en general, en el mundo. Hemos de distanciarnos de nuestra realidad inmediata y de nuestro muelle de Arguineguín para este hecho, ¿no? Que a la vez se puede interpretar por esa cancelación de deportaciones y de repatriaciones. Si, oiga, a mí no me repatrian porque la frontera está cerrada, pues lógicamente
puedo aprovechar ese resquicio de esa situación para llegar ilegalmente a Europa, llegar de manera irregular por vía marítima a Europa, a Canarias. Por otra parte, contrataciones laborales que han sido canceladas o solamente para ciertos sectores de actividad, como la habilitación a migrantes para servicios sanitarios que antes comenté. En otros casos, como ha sido necesario seguir manteniendo las migraciones para garantizar la producción agraria, la vimos en Lérida, la vimos en Huelva, la vimos en los tomates en Andalucía, en la provincia de Almería. Los estudiantes fuera de su país imposibilitados para regresar o que empezaron a regresar según los casos. De ahí que el programa Erasmus esté financiando para el año que viene la movilidad como una movilidad virtual y luego demorando el programa de traslado a los países de acogida. Es decir, una adaptación de Erasmus a los tiempos que corren, con lo cual también aquel movimiento, aquel compartir en pisos donde llegaban estudiantes de distintos orígenes, en cierto modo se acaba. Y bueno, en cuanto, estos son, voy a poner unas imágenes pequeñas que me permiten a mí también reflexionar sobre un hecho que quería señalarles, y es el siguiente. El Instituto Nacional de Estadística comenzó un estudio en el mes de noviembre del año pasado, donde hizo un seguimiento de los teléfonos móviles durante los lunes, martes, miércoles y jueves, y tradujo esa información del movimiento de los teléfonos móviles y la cartografió, la georreferenció y la cartografió. Y ahí tienen ustedes el ejemplo del distrito 3 de Telde, cómo se mueve la gente que vive en el distrito 3 de Telde, la gente que se mueve, que representaba en esos días del mes de noviembre, es decir, mucho antes de la pandemia, casi un 40% de ese distrito sale diariamente como promedio de los días hábiles de la semana, solamente cogieron esos primeros 4 días de la semana, gente, por ejemplo, en número importante hacia Las Palmas de Gran Canaria, otros al municipios del sureste, otros hacia el sur, son las flechas de salida desde el distrito 3 de Telde. La intensidad se vuelve mínima en los momentos de la pandemia, esto es el día 24 de marzo, fíjense las flechitas cómo disminuyen, pero un hecho más interesante que el de la disminución, que es lógica, en este momento se mueve solo el 15% de la población frente al dije casi 40% del caso anterior. Pero es que además la gente que se mueve hacia Las Palmas es mucho menor. Es decir, no es que cambie solo la intensidad, es que cambia también el destino de la movilidad. Cambian las pautas. ¿Por qué? Pues porque probablemente en esos meses de noviembre mucha gente iba a servicios o a compras a Las Palmas de Gran Canaria y ese tipo de prácticas es la que disminuye considerablemente. Y luego tienen en el mes de junio, es decir, cuando estábamos en la mejor situación en el valle antes del segundo pico que hemos venido atravesando en estos últimos momentos, la movilidad. Y sigue manteniéndose esa pauta hacia, lógicamente, los mercados del trabajo del sureste e incluso hasta Mogán, con una cifra mayor, lógicamente, que en el momento de la pandemia, pero pequeña, solo un 20%, un 19 y pico por ciento. Es decir, la contención de la movilidad es un hecho, pese a la disminución de la intensidad de la pandemia. Otra perspectiva distinta es quiénes se mueven hacia un lugar. También nos ofrece información sobre eso. Y en este caso, escogí el municipio de Agüimes. Vean los flujos que llegan todos los días hasta el municipio de Agüimes, que representan un 60 y pico por ciento, o sea, llega un 60 y pico por ciento de la población que tiene el municipio de Agüimes. ¿Por qué? Porque ahí está el polígono de Arinaga, lógicamente, y es un foco importantísimo de atracción laboral cotidiana, de atracción laboral diaria. Esto es en el mes de noviembre. En el momento de la pandemia, lógicamente se adelgazan todas las flechas, se puede apreciar perfectamente aquí, pero las flechas de los lugares más próximos ganan grosor. Es decir, que de
de la movilidad a largas distancias o a medias distancias, en este caso son distancias pequeñas, pasamos a la movilidad en espacios muy próximos. Hoy lo estaba diciendo la radio en un estudio, no recuerdo exactamente cuál, que el aumento de las compras a los comercios de proximidad había sido extraordinario en estos momentos. Estaba cambiando completamente los hábitos de consumo, que antes era ir a los centros comerciales, pasar la tarde, ir al cine del centro comercial. Pues no, ahora son espacios que diríamos que ofrecen menos seguridad, y eso está variando las pautas de movilidad completamente. Bien, desde la perspectiva urbana y de los servicios, y si me estoy pasando, no me quedan muchas diapositivas, Calles y espacios públicos desiertos, reducción de afluencia. Otro elemento que es para analizar con mucha más atención, que es cómo la naturaleza, en cierto modo, ganó espacio en el confinamiento, como veíamos las cabras de los ganados sueltos, de los ganados guaniles de Fuerteventura, entrando en los hoteles de Jandía, o como veíamos imágenes en la península de ciervos recorriendo las calles de algunos pueblos, por ejemplo, ¿no? Establecimientos comerciales vacíos, menor clientela, reducción de la cuota de negocio, locales de hostelería cerrados o con horarios de apertura limitados, esa sensación de distancia, de buscar solo terrazas, de buscar solo espacios al aire libre, la actividad turística paralizada o limitada hacia ciertos servicios turísticos, y que lógicamente tiene una incidencia dispar según el tipo de negocios, porque no es lo mismo el turismo de cruceros, a pesar de que se lanzaron el primer crucero. El otro día nos estaba girando y estaba haciendo una ruta entre las islas, pero evidentemente el auge del turismo de cruceros, que era espectacular, no estábamos acostumbrados a las llegadas masivas de cruceristas, pues bueno, lo mismo sucede con los destinos exóticos. Probablemente son los más castigados, los destinos exóticos. Nadie se aventura ahora, por mucho que haya un país con una disminución de casos de coronavirus en el corazón de África, a un safari, por ejemplo. Ese tipo de actividades más exóticas y más en la distancia se paralizan. Es decir, la fortaleza de lo próximo frente a la debilidad de lo lejano. Y eso ha hecho que, por ejemplo, en el caso del turismo, se estime que ha habido una disminución de unos 1.100 millones de turistas en el mundo en este momento. Imágenes de las calles desiertas de Beirut, de Bogotá, y luego a la izquierda de todas esas ciudades españolas. Y finalmente desde la perspectiva de las comunicaciones, cómo el cierre de fronteras ha limitado la movilidad a ciertos desplazamientos, pero por ejemplo se ha garantizado el desplazamiento para el empleo agrario. El gobierno aprobó un decreto ley, el decreto 13 de 2020, de 7 de abril, para garantizar que pudieran llegar trabajadores temporeros a España, porque si no, ese aprovisionamiento de materias primas agrícolas se ponía en peligro. El problema que ha tenido este cierre de fronteras para los llamados trabajadores transfronterizos, para los de la Raya de Portugal, para los de Andorra y fundamentalmente para los de Ceuta y Melilla, personas que diariamente, sobre todo mujeres, que trapicheaban con el comercio de proximidad, comprando en Ceuta, comprando en Melilla, volviendo a su ciudad natal o a su localidad de residencia próxima diariamente, y que compraban determinados productos y que vivían de ese comercio pequeño, pues bueno, paralizado, con la ruina que ello ha representado para muchos trabajadores. La cuota de vuelos locales se ha mantenido mejor que la cuota de vuelos internacionales, por eso se calcula que aproximadamente 5.600 millones de pasajeros ha perdido el tráfico mundial. La conversión de la formación educativa en formación online, estamos hoy aquí, a distancia unos cuantos, ustedes presentes, y les agradezco que estén presentes. Y luego también la transformación hacia formas de teletrabajo con el decreto que aprobó el otro día el gobierno también en materia de teletrabajo. Y ya con esto acabo. Son simplemente, diríamos que contradicciones
o perspectivas de muy diverso tipo en relación con lo que ha acontecido con la movilidad en este último periodo. Y una vez que la pandemia remita, volverá a incrementarse la movilidad al mismo ritmo, en la misma dimensión a lo que estábamos acostumbrados. Se orientará más la movilidad hacia procesos locales y menos hacia desplazamientos internacionales. Se reducirá la sobrecarga de turismo, que ese término ya se usa mucho en ciencias sociales para referirse a ese agobio que había en ciudades como Barcelona, que prácticamente la gente no podía desplazarse y que generaba luego indirectamente negocio de plataformas turísticas que hacían invivible muchos barrios de Barcelona por el alza de los precios de la vivienda. Es decir, desaparecerán las viviendas de uso turístico, que eran, diríamos que un sector que había alcanzado un auge en unos pocos años de carácter espectacular y que había tirado de la demanda de alojamientos para turistas, perjudicando las viviendas para el alojamiento permanente de residentes. Diríamos que si esa reducción de la movilidad al nivel alcanzado por los procesos de globalización económica se verá reducido, habrá una reducción de esa movilidad, cambiarán nuestras relaciones interpersonales, mucho más mediatizadas a partir de este momento por relaciones virtuales, por relaciones por medio de medios telemáticos. Favorecerá esa reducción de la movilidad nuestra presión sobre los recursos del planeta, sobre los recursos medioambientales. ¿Y qué sucederá con las poblaciones cuya supervivencia está vinculada a la movilidad? Porque si no, están condenados a la violencia, están condenados a la persecución, están condenados en algunos casos a la muerte. Por tanto, como ven, todo esto son más interrogantes que aseveraciones, porque realmente estamos en un panorama aún incierto, y de lo que no cabe duda es de que todos estamos hablando de que probablemente la movilidad cambie, pero no sabemos exactamente en qué dimensiones, con qué características, y aquí he planteado una serie de preguntas que intentan orientar en ese sentido. Nada más por mi parte, les agradezco mucho la atención que me han prestado y por supuesto atenderé gustosa las preguntas que quieran hacerme, las consideraciones, las reflexiones, lo que ustedes consideren oportuno.